bienvenidas, estimadas estudiantes, a la clase magistral de la unidad 2 de la asignatura Historia de la Comunicación. En esta ocasión vamos a explorar y analizar los periodos más importantes en la historia de la comunicación y propiamente de la prensa, desde 1880 hasta 1915. Para lo cual les voy a presentar una PPT que he preparado y nos va a ayudar a ejemplificar estos conceptos y algunos datos históricos muy relevantes. Es importante iniciar presentándoles el contexto en el que se desarrolla la prensa de masas. El periodo es crucial porque marca el auge de los periódicos como un medio masivo, accesible a grandes sectores de la población. Comienza a jugar un papel central en la sociedad, transformando no solo la manera en la que nos informamos, sino también las ideas y las opiniones públicas que se difunden y se van formando también durante la evolución de la prensa. En este sentido, vamos a examinar las transformaciones tecnológicas, sociales, que permitieron que la prensa se convierta en un instrumento clave de la comunicación, y en el impacto que tuvo tanto en la política como en la cultura de aquella época. Para comprender la evolución de la prensa de masas es fundamental situarnos en el contexto histórico. A finales del siglo XIX, el mundo experimentaba grandes cambios. La revolución industrial había transformado las economías y con ello también las estructuras sociales. El auge se da en la alfabetización. A medida que aumentaba la capacidad de lectura, la demanda de información también crecía. La prensa se fue popularizando y poco a poco dejó de ser un lujo exclusivo de las clases para convertirse en un bien accesible para los sectores medios y también los sectores bajos. Con esto se va sumando el avance de las tecnologías de impresión. La rotativa permitió una producción más rápida y económica de los periódicos, lo que facilita su distribución masiva. Esto permite a los periódicos llegar a un público mucho mayor y, por tanto, a un mayor impacto social. Esto, con la mejora de la infraestructura de los transportes, los periódicos comenzaron a circular a nivel nacional, lo que ayudó a democratizar la información. Y no solo las quienes se informaban, sino también los sectores populares de la prensa. En esta próxima lámina vamos a adentrarnos a las principales características de la prensa de masas de la época. Transformaron la comunicación tal como la conocíamos. Una de las características que más destaca es el sensacionalismo. Los periódicos comenzaron a emplear títulos impactantes, historias sensacionalistas, a veces exageradas, para captar la atención del público. En este enfoque se buscaba atraer a lectores a toda costa, incluso a costa de la precisión y la ética, poniendo titulares sensacionalistas. Un ejemplo claro del fenómeno en esta época son los periódicos de Joseph Pulitzer. Se hicieron famosos por sus titulares sensacionalistas que exageraban o incluso inventaban historias para aumentar las ventas. Por otro lado, hay que resaltar que un fenómeno clave de la prensa fue la formación de opinión pública. Los periódicos no solo informaban, sino que creaban un clima de opinión. Esto es algo fundamental. La prensa de masa se convirtió en el principal vehículo de transmisión de ideas, no solo en términos de noticias, sino también en un motor para la construcción de una visión en común sobre los eventos sociales y políticos. En esta otra lámina vamos a ver otra característica. En el caso de la prensa, se comenzó a ofrecer una diversificación de contenidos. Ya no solo se hablaba de política, sino también de deportes, de entretenimiento, de cultura e incluso de moda. Los básicamente se convirtieron en productos que solo informaban, sino que ahora también ya entretenían. Muy importante porque con la expansión del consumismo en la prensa, la idea de información para todos se vuelve central y las empresas periodísticas comienzan a pensar en los gustos, demandas del público y en ese caso de las audiencias, ¿no es cierto? Ahora, considerando estas características, es válido preguntarnos, ¿cómo impactó la prensa de masas en la sociedad? La respuesta
es clave para el poder de los medios en la historia de la comunicación y vamos a responder en 4 puntos relevantes. Primero, la prensa de masas democratizó la información. No solo los intelectuales o la élite política accedían a noticias. Ahora cualquier persona alfabetizada podía tener acceso a los principales eventos nacionales e incluso internacionales. Otro de las posibles respuestas es que la prensa también ayudó a crear una identidad nacional. A través de la difusión de noticias y eventos comunes, los contribuyeron a consolidar la idea de una opinión pública nacional. En países como Estados Unidos, donde los periódicos promovían los valores comunes como el patriotismo. Sin embargo, también tuvo sus sombras. La prensa de masas, con su enfoque sensacionalista, contribuyó a crear una cultura de manipulación y exageración de los hechos. Eso no afectaba a la política, sino las percepciones sobre la realidad social. Otro hecho es la formación de la opinión pública. Se convierte en un fenómeno clave. La prensa no solo informaba, sino que activamente formaba lo que la gente pensaba sobre ciertos temas. Las campañas de sensibilización, como las que promovían los derechos laborales o el surgimiento del feminismo, encontraron en la prensa de masas una poderosa plataforma para, evidentemente, mostrar sus ideas y también distribuir este pensamiento. Bajo este escenario surge la idea de publicidad para la financiación de la prensa de masas. Entonces, importante, ¿no es cierto?, el tema de la publicidad, el tipo de qué publicidad en ese momento se estaba consolidando y el impacto económico que puede tener la misma. En el caso de la importancia que se le comienza a dar a la publicidad, a medida que los periódicos se iban expandiendo, dependían cada vez más de los ingresos publicitarios para financiar sus operaciones. Los anunciantes comenzaban a ver que la prensa como una herramienta poderosa para llegar al público. Entonces, ahí entran algunos vestigios de los inicios de la publicidad y de los picos. Los anuncios no solo eran comerciales, sino también institucionales, políticos y sociales, lo que hacía que los periódicos no solo difundan noticias, también promovieran intereses comerciales y políticos. En este caso se da un impacto económico. La combinación de ventas masivas de periódicos y los ingresos por publicidad permitió que los periódicos de masa se convirtieran en estas empresas lucrativas, aumentando su influencia en la sociedad. Bajo todo lo mencionado, vamos a concluir el tema mencionando que la prensa de masas entre 1880 y 1915 marcó el nacimiento de un nuevo modelo de comunicación, donde la influencia de los medios de comunicación alcanza niveles sin precedentes. La democratización de la información y el sensacionalismo, la manipulación de la opinión pública y el poder de la publicidad fueron algunos de los aspectos claves que definen a esta prensa, ahora también ya en el mundo contemporáneo. Fue un gusto compartir con ustedes esta temática. Estoy segura que todos los conocimientos expuestos en este video les serán útiles y podrán aplicarlos a su vida profesional. Hasta la próxima.